Alguien me dijo una vez que el mundo de Rubén Rodríguez es familiar y cercano. Escritor de grandes ligas, palabra precisa, locuaz, elegante, muy agradable y con un excelente sentido del humor. Periodista, escritor, joven y con una trayectoria rica que comparte hoy con nosotros en La Vida Misma. Naciste en Floro Pérez, rodeado de abuelas y tías. Sé que te han hecho mucho esta pregunta, pero pienso que en tu niñez comenzó todo, ¿no crees? Para mí haber nacido y crecido en Floro Pérez fue algo fue bueno. No por lo geográfico propiamente, es un pueblo con historia y demás, pero creo que influyó mucho la calidad humana de las personas con las cuales crecí. Mi familia, las virtudes que creo me inculcaron, las enseñanzas que recibí, y mucho de lo que soy tiene que ver con esos inicios, con ese comienzo. Haber crecido en una casa donde todo el mundo leía, creo que influyó en este asunto, ¿no? Se escapa de su casa a los 3 años para ir a la biblioteca. A esa edad ya le gustaban los libros, las historias. ¿Cree que ya estaría naciendo el escritor que es hoy? Eso es un mito. Yo no tengo memoria de eso, pero en la familia aseguran que fue así, que a los 3 años hice esa hazaña. Además pensó estudiar historia del arte, arquitectura, filología, psicología. ¿Por qué el periodismo? El periodismo es la única carrera donde pagan por escribir, básicamente. Y de alguna forma tiene que ver con todas estas otras materias. En determinado momento, cuando fueron quedando atrás esas falsas vocaciones o esas inclinaciones que al final no resultaron en una vocación concreta, quedó la pasión por escribir, el deseo de escribir. Y quizás escribir era aquella habilidad en la que más me destacaba. Siempre dice que llega tarde a la literatura. Entonces, ¿cómo recibe el premio Celestino de Cuento con Flora y el Ángel? ¿Es un premio importante para usted? El tema de llegar tarde a la escritura tiene que ver con que algunas personas comienzan en los talleres literarios a desarrollar una vocación desde la adolescencia, por ejemplo. En mi caso estaba y frecuenté por algún tiempo los talleres literarios, pero tampoco soy muy aficionado digamos, los talleres, a este estilo de creación colectiva. Luego pensé que no tenía talento para escribir ficción. Y posteriormente, cuando tenía 30 años, y por eso digo que llegué tardíamente, porque hay personas que una década antes ya estaban escribiendo, incluso por ese afán de clasificación que tienen algunos especialistas, dicen que yo soy un novísimo tardío, porque no me inserto en la generación que me corresponde, sino en la siguiente. Para mí eso no tiene importancia. Pero el mérito que tuvo haber ganado el primer Celestino de Cuentos con Flora y el Ángel tiene que ver con confianza en mí mismo. Una confianza que en esa época no me sobraba. Escribe literatura infantil y para adultos. ¿Cuál prefiere? Son dos campos diferentes. Pasa como con el periodismo y la literatura. Es como, digamos, dos afluentes de un mismo río. Tienen una base común y un público diferente. Y en dependencia del público, las características de cada una de estas dos vertientes. Pero me siento cómodo con las dos. ¿Recuerda cómo nacieron su primer cuento y su primera novela? El primer cuento fue Flora y el Ángel, y es una historia de buen amor. Y la primera novela fue Majano para Caballo, que fue un proyecto, yo digo que inconcluso, porque venía el premio de la ciudad y era un proyecto que podía quedarse en eso que estaba escrito ya, que es un fin de semana. Todo ocurre entre un viernes y un domingo. ¿Es de esos escritores que recibe la visita de las musas constantemente? A ver, yo diría que soy un escritor que se ha hecho de un oficio, de un entrenamiento. Escribe todos los días a manera de gimnasia, de entrenamiento, quiero decir. Eso yo lo tengo por el periodismo, que me obliga a escribir con frecuencia, incluso a revisar textos, porque soy editor del periódico. Y además reviso textos de otras personas y reviso los míos, que es muy bueno porque te da mucha conciencia sobre el texto. Yo creo en el oficio y creo en el trabajo de todos los días. Ha sido un escritor y un periodista multipremiado. ¿Hacia dónde le llevan los premios? Te da mucha satisfacción porque te dan seguridad en ti mismo y te enseñan a confiar en ti. Tengo problemas con ese asunto
cada vez menos, pero sí los tengo sobre temas de autovaloración. O sea, yo puedo lograr esto, yo quiero, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? A veces incluso hay textos míos que no valoro y las personas valoran, y es entonces a través de ellos que yo siento que es un texto valioso. Los premios son buenos además porque te ayudan, tienen un monto metálico que puede ser invertido en mejorar tu calidad de vida, que redunda en mejores condiciones para crear. Y otro asunto es que en este país la mayoría de los premios literarios llevan consigo la publicación de los libros. Y hubo una época en que todos los libros que yo publicaba eran producto de premios ganados. Por eso mi deseo de ganarlos, porque implicaba la publicación de libros. Es editor del semanario Ahora. Imagino que estar cada semana en el cierre es una nueva aventura. El cierre es una aventura. Tienes que estar allí dentro, igual que lo es ver la rotativa. Esas grandes tiras de papel en blanco que van moviéndose en esa gran máquina y luego van imprimiéndose y convirtiéndose en periódicos. Eso tiene una magia que quizás solo entendemos los que estamos metidos en ese asunto. Yo te confieso que cuando me gradué yo quería trabajar en la televisión. Es raro encontrarse un estudiante de periodismo que no quiera trabajar en la televisión, pero me tocó el periódico. Y ahí me fui acostumbrando y fui entendiendo y amando este lugar al que yo considero mi casa, el periódico Ahora. ¿Cómo le gustaría que fuera el periodismo en la actualidad? El periodismo debe estar apegado a la realidad. El periodismo debe ser la voz del pueblo. El periodismo debe poner su dedo en aquellos lunares que ensombrecen la obra bella, como decía José Martí, que no negaba las manchas del sol. El periodismo no debe ser conformista, no debe ser complaciente. El periodismo debe ser amable, el periodismo debe educar, debe informar, debe entretener, que son las tres funciones de la prensa: informativa, educativa y lúdica, de recreación, de diversión. Y creo que a veces el periodismo se vuelve muy formal, un periodismo muy de reuniones, muy encartonado. Y las personas echan en falta escucharse a través de los medios. Y cuando critico al periodismo me estoy criticando yo, porque esas carencias que le veo al periodismo son mías también, que desde adentro no he hecho nada por cambiarlo. Me han dicho que es un buen amigo, pero un mejor maestro. ¿Qué cree? Tengo grandes amigos, no demasiados, o sea, tengo suficientes amigos, conozco mucha gente, pero sabes que la amistad se prueba con el tiempo. Y o sea, me esfuerzo por ser un buen amigo para estas personas y que puedan contar conmigo y tenerme cuando acuden. Yo quería ser maestro. En el fondo de todo había un maestro, alguien que tenía deseo y necesidad de enseñar, de contar, de transmitir lo que sabía. Y creo que en la medida que yo crezco, me perfecciono y me hago mejor periodista o mejor escritor, eso no se puede quedar ahí, no se puede quedar enlatado en mí. Eso tiene que transmitirse a otras personas. Y yo disfruto el magisterio, disfruto dar clase. Soy pésimo con la parte formal de la docencia, pero el momento de dar clase, ese es mi show, esa es mi obra maestra, ese es el momento de darlo todo. Su literatura está llena de humor, pero también de comida. ¿Le gusta cocinar? Cocinar es mi hobby. Y a veces cocino conversando, haciendo chistes y demás. Me gusta cocinar porque me gusta comer. Me gustan las cosas bellas, las cosas buenas, las cosas agradables, que hacen mejor mi tiempo de vida, mi lapso en este mundo. Y entonces comer es una de ellas. Y qué mejor garantía de comer bueno que tú mismo te elabores tus platos. Estar rodeado de mujeres en su infancia le hizo que sus principales personajes sean mujeres. Sí. Mira, la construcción del personaje es lo que más me gusta dentro de la obra literaria. Si tu personaje no es bueno, tu personaje no es creíble, la historia está fallando. Y los personajes femeninos son muy ricos. Quizás haber estado influido, rodeado o haber tenido cerca tantas mujeres de distintas edades, de distintas maneras de pensar, distintos temperamentos, personalidades y demás, influyó. Satisfacciones que le han traído el periodismo y la literatura. Realizarme como creador. Básicamente, cada libro impreso, editado o reeditado,
te da una satisfacción enorme. Que la gente te conozca, es muy bueno. Que una madre te diga, su libro tal es el único que se ha leído mi niño. Yo le diría al niño que debe leer más, pero que se haya leído mi libro, a mí me parece estupendo. Que las personas sigan los libros de una serie, me parece muy bueno también. Que las historias sean reales, que las historias provoquen emociones. Y cuando una persona se acerca y me dice, leí esto y se me pareció a este momento de mi vida, o parece que usted me conoció cuando escribió tal historia, a mí eso me da muchísima satisfacción. ¿Qué significado tiene para usted la familia? Yo soy un hombre de familia. Me preguntaban hace poco sobre por qué no me fui a otra parte donde podía haber tenido otras opciones laborales o quizás otras alternativas. Y a veces el precio de algo significa perder otra cosa. Y en ningún momento estuve dispuesto a alejarme de la familia. ¿Hay algo que desee escribir y que todavía no se haya decidido? Tengo algunos proyectos, novelas para adultos, que quizás son un poco más ambiciosas o quizás implican un poco más de tiempo de creación, un tiempo de concepción mayor, y yo estoy obsesionado con el tiempo. Otro de los sueños es ver textos míos llevados al audiovisual, que si va a llegar, llegará. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Poder escribir y que me lean, poder escribir y que me publiquen, poder escribir y arreglarle la vida a alguien con eso que escribí. Poder escribir y que alguien en la soledad de su cuarto, cuando me está leyendo, sea feliz por un momentico. Eso es una gran satisfacción.